Bienvenidos a su canal Café de Leche. En este canal queremos hablar de temas un tanto serios. Queremos que ustedes conozcan un poco más de la cultura que nosotros a lo mejor no conocen. El día de hoy nos compete un tema muy bueno y quiere estar de la mente. En verdad lo que percibimos es la realidad. En verdad el cerebro nunca nos juega malas pasadas. Para todo esto tenemos a nuestros amigos, empezando por nuestro amigo Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. También tenemos a nuestro amigo Jonathan. ¿Qué tal? Buenas noches. Y tenemos a nuestro amigo Eduardo. Saludos. Yo soy su amigo Adrián. Y queremos empezar el tema diciendo que muchas veces pensamos que las cosas que percibimos no son lo que en verdad creemos que son. Para eso queremos tomar primeramente la palabra de nuestro amigo Pablo. Pablo, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Nuestra mente nos juega malas jugadas o nos engaña de repente? ¿O lo que percibimos en realidad es la verdad? Mira, el cerebro nos hace, como acabas de decir, muy malas jugadas. Nos hace malas jugadas los sentidos sobre todo. En los sentidos nos hacen malas jugadas en el sentido de, valga la redundancia, de que nos pueden reducir la realidad de lo que es nuestro alrededor. Yo creo que son reductores, nuestros sentidos no nos dan el abasto que deberían de darnos a nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un procesador muy grande y nuestros sentidos nos dan un pequeño porcentaje de lo que nosotros deberíamos de captar. Así es. Ok, muy bueno, muy válido. Entonces, amigo Jonathan, ¿tú qué piensas de lo que acaba de decir nuestro amigo Pablo y el tema en general? ¿Qué es lo que tú opinas? ¿Qué es lo que has estudiado? ¿Qué es lo que crees que nuestro cerebro maneja en la realidad? Bueno, quiero tocar lo que es en realidad. La realidad, hay que decir, establecer qué es la realidad. Porque la realidad, muchos dirán, pues es lo que está físicamente, la mesa, los compañeros, todo el rollo. Pero también está la parte de los sentimientos. ¿Por qué? Porque son sentimientos que tú sientes. Y esos también son reales y no son materiales. O sea, la realidad conlleva tanto lo material, que es lo que vemos, lo que tocamos, y lo no material, que son los sentimientos, son los sentidos internos, que es la percepción, la imaginación. Todo eso es parte de la realidad. Entonces, quería establecer eso, que es mi punto de vista, que es lo que viene siendo la realidad. Entonces, para ti la realidad no es general, es parte de uno mismo. Exactamente, es parte de uno mismo y parte de lo que es el entorno. Ok, es como lo percibe cada persona, muy bueno. Eduardo, ¿qué es lo que tú percibes o qué es lo que tú crees que tu cerebro maneja como realidad? ¿Qué es lo que tú crees que en verdad juega un papel muy importante en tu vida y que puedes manejar como realidad y tu cerebro capta, ya sea dependiendo de las emociones y sentimientos que tú tienes? Bueno, mira, no podemos dejar en fuera de que el cerebro procesa 2 GB de información por segundo. Si lo comparamos con una computadora, 2 GB de información por segundo es mucha información que procesar, ¿verdad? No debemos de tomar tampoco en fuera de que el cerebro procesa también los sentidos, el olfato, el tacto, el gusto, la vista, ¿verdad? Entonces, evidentemente todos esos sentidos juegan un papel muy importante al momento de percibir lo que nosotros decimos lo que es la realidad. Entonces, se podría decir que las imágenes que procesa nuestro cerebro, que vemos a través, se podría decir, de la vista, también conjuntamente con nuestros sentidos, el cerebro da una cierta interpretación, ¿verdad? Sin embargo, no podemos darle un 100% de credibilidad a esa interpretación que le da el cerebro de lo que estamos percibiendo o lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque se podría decir, hay personas que interpretan la vida de una manera distinta. Ok. Bueno, mi muy humilde opinión es que la realidad varía, como lo dijo nuestro amigo Jonathan, de persona a persona. Muchas veces criticamos y pensamos que diferentes personas, por el simple hecho de ver la vida de diferente manera, son personas extrañas. No, es su manera de ver la realidad y ver su vida, ¿sí? Ahora,
un tema que yo quiero tocar en específico y espero que todos me ayuden en este tema es, ¿qué piensan ustedes de la pregunta y el hecho, más bien dicho, de lo que nos han venido diciendo desde que estamos pequeños, de no usar el 100% de nuestro cerebro? ¿Qué piensan? En realidad, ¿creen que no usamos el 100% del cerebro y usamos solo una parte y que si lo usáramos seríamos unos seres súper geniales y tuviéramos unas habilidades muy, muy diferentes que tenemos ahora? ¿O en realidad usamos el 100% de su cerebro, pero estamos un poco menos, o sea, nos falta desarrollar el uso del tal? ¿Qué piensas tú, amigo? Pablo. Yo estoy con la idea de que no usamos el 100% del cerebro. Hay un caso, ahorita no recuerdo el nombre de la persona, recuerdo que es australiano la persona, que esa persona tuvo un accidente, un golpe muy fuerte en la cabeza, y después de ese accidente su cerebro aprendió, más bien dicho, que su cerebro había aprendido a almacenar cosas, las matemáticas se le hacían más fáciles, pero él decía en específico que esas matemáticas veía figuras y que su cerebro las interpretaba, esas figuras, más rápido, bueno, y las hacía te voy más... a interrumpir un poco de lo que yo entiendo con todo esto. Sí, a lo mejor puede ser que el chavo a partir del golpe o la persona a partir del golpe viera de una diferente manera las matemáticas y lo interpretaba de diferente manera. Eso no quiere decir que nunca usó su 100% del cerebro. Para mí usamos el 100% del cerebro porque cada parte del cerebro tiene una función diferente, ¿sí? No podemos descartar, no sé, a lo mejor el lóbulo izquierdo del cerebro, porque esa parte se encarga de una muy importante función del cuerpo humano. Pero a lo mejor a raíz de un golpe, a raíz de una lesión, puede que tu cerebro se active un poquito más rápido, procese un poquito mejor las cosas que antes no procesaba, pero no quiere decir que antes esa parte de tu cerebro no la usabas. A lo mejor su capacidad o tu capacidad de procesar las cosas era muy diferente anteriormente, pero puede ser que todo eso se venga a raíz de un golpe y puedes mejorar tu capacidad de razonamiento o tu capacidad de comprensión siempre, pero tu parte del cerebro que se ocupaba de eso siempre estaba presente. Entonces no podemos decir que no usamos el 100% del cerebro nada más por ese hecho, o sea, no por un golpe, porque pues la verdad siempre lo hemos usado. ¿Y por qué no lo usamos? No, como te Porque decía, no usamos al 100% ese cerebro. no, sí lo usamos al 100%. Lo usamos al 100%. El problema aquí es el desarrollo de esa parte del cerebro. Ese es el No es lo detalle. mismo decir que no usamos esa parte del cerebro a decir que esa parte del cerebro que usamos no está completamente desarrollada. Es que me estás diciendo que el cerebro no está bien desarrollado. No, entonces no lo estamos esa usando. parte del cerebro. Esa parte del cerebro no está bien desarrollada. Entonces no estamos usando el 100% del cerebro. Sí, es que sí lo ¿Por qué? estamos usando. Porque si yo me dices que esa parte del cerebro, ese lóbulo izquierdo, no está funcionando como debería de ser, entonces, ¿qué realidad es? Esta parte del cerebro funciona al 50%, pero puede funcionar a un 100%, o me dices a mí que ese cerebro estaba fallando y a partir del golpe funciona al 100%. No funciona al 100%. ¿Quieres decir algo? Sí, mira, no debemos de dejar en fuera de que nosotros no utilizamos el cerebro de manera consciente, ¿verdad? Todos los órganos siguen o continúan trabajando inconscientemente, ¿verdad? Tú no le estás diciendo a los pulmones, respira, por favor, respira, o a los riñones, por favor, procesa lo que son todos los líquidos, etcétera, ¿verdad? Todo funciona de una manera, se podría decir, autónoma, todo el cuerpo, el cerebro, etcétera, ¿verdad? Entonces, al mover los dedos, etcétera, no se podría decir, no lo hacemos de una manera consciente, sino sí inconscientemente, ¿verdad? Entonces, evidentemente, yo creo que el cerebro se utiliza no a lo mejor de una manera consciente en un 100%, ¿verdad? Pero sí tenemos ciertas partes más desarrolladas
que otras en el cerebro. Hay personas que son más apáticas que otras, más sensibles que otras. Hay personas que son más felices que otras, más tristes que otras. Entonces son partes más desarrolladas que tienen su cerebro. Aquí es a lo que iba con ese tema de que te decías de la parte de hacer. No podemos clasificar a una persona por el hecho de simple y sencillamente es mejor en matemáticas que yo y él tiene más capacidad cerebral que yo. No, a lo mejor una persona que no sea capaz de una capacidad muy buena en matemáticas es capacidad muy buena artística. Y la persona que es capaz, muy capaz en matemáticas no es capaz en la forma artística. Y esas personas siguen usando el 100% de su cerebro porque lo siguen usando, cada cosa se ocupa de unas cosas diferentes, pero ellos desarrollaron esa materia, por así decirlo, de las matemáticas un poquito más, o lo artístico un poquito más que la contraparte. Eso es lo que voy. Entonces, no podemos decir el cerebro no es el 100% porque si no usáramos el cerebro al 100% nos afectarían nuestras funciones corporales, como lo dijiste tú. O sea, sí, usamos muchas funciones inconscientemente. ¿Querías comentar algo, Jonah? Sí, bueno, en ese sentido la pregunta que formulaste es si apoyo la... Bueno, no la teoría, no, es apoyo de que usamos el 100% del cerebro. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano no desperdicia absolutamente nada, y absolutamente nada me refiero que a energía, espacio o materia. El cerebro lo tenemos, y cada parte del cerebro tiene una función. Una parte se dedica a la vista, al tacto, a caminar, al equilibrio, a las matemáticas, a la lógica. Cada parte del cerebro tiene una función. Pero muchos se preguntarán, bueno, hay personas que tienen un accidente, se les vuela parte del cerebro, ¿cómo siguen haciendo prácticamente una su vida normal? Igual. Bueno, en ese tipo de situaciones el cerebro se ve obligado a evolucionar. ¿Y qué es evolucionar? Es adaptarse al cambio. Le falta una parte del cerebro, bueno, las funciones que hacía esa parte del cerebro que ya no tiene, las configura las otras partes. Y digamos que del 100% de la masa que tenías, a lo mejor ya nomás te queda el 80%. Bueno, ese 80% adopta las funciones de la parte que no tenía. Entonces ahí sí tu capacidad ya no es la misma de antes. Ya no puedes acoplarla a tu vida diaria, pero ya no puedes extender tu capacidad al 100%. No tan, bueno, sí, no puedes extender tu capacidad, pero el cerebro lo estás usando al 100%. Sí, pero ya no es lo mismo de antes, ya no puedes ser tú, como digo, puedes acoplarlo a tu vida diaria. Exactamente, sí. No puedes decir que, o sea, ya a lo mejor ahí va a haber ciertas cosas que no vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque, como tú lo mencionaste, cierta parte del cerebro que se ocupaba de eso, ahora ya no está, y otra parte del cerebro que se ocupaba de otras cosas tiene que ocuparse de esas funciones. ¿Ok? ¿Algo que quieran agregar, Pablo? Es en que todo esto. yo nada más lo que quiero agregar es que en por ejemplo, de lo que hablábamos del cerebro, de que se ocupa el 100% no, en el tema o en el caso que yo hablaba, no fue así como que algo de que o sea, se fue una ayuda matemática o se hizo bueno en matemáticas un poco, fue un salto de 4 o 5 escalones, no fue un salto de un escalón, no es de 20 más 20 es 40, no. Él hacía divisiones, multiplicaciones, sumas, que se las hacías en el momento de 10, 14 cifras y te las respondía en el momento. No es algo que una persona pueda hacer por más que sepa matemáticas, o un profesor matemático puede responderte en el momento. A él se le venía la respuesta al momento en el cerebro. O sea, no era como que hago la suma, no. A él decía que el resultado, cuando escuchaba la suma, se le venía en su mente, en su cerebro. Bueno, solo como última cosa, ya para responder un poquito lo que acabas de comentar, ¿qué otra capacidad tenía ese sujeto aparte de Aprender lenguas. Aprendió el islandés en 2 días, y creo que el islandés es uno de los idiomas más complicados de aprender por su forma de hacer el ¿Qué nacionalidad tenía? Inglés. Era Era inglés, británico. Sí, británico, y la persona aprendió irlandés en 2 días, y por
por el momento, por la forma en que tienes que usar la lengua con el paladar para poder hacer el tono Sí, los sonidos. Sí, el sonido es para poder hacer la lengua islandesa, es uno de los más complicados y lo aprendí a hacer en 2 días. Y hubo una entrevista incluso que tuvo en televisión en vivo y lo pusieron a prueba y lo aprendió. El idioma lo aprendió en 2 días. ¿Algo que se haga, Eduardo? Bueno, pues no debemos de dejar en fuera, a lo mejor, y mucha gente me va a criticar por lo que voy a decir, pero el cerebro, todos los órganos son importantes. Todos los órganos son importantes en el cuerpo, ¿verdad? Aunque podemos vivir sin un riñón o sin un pulmón, pero la verdad es que yo considero que el cerebro es indispensable, sí, es el motor del cuerpo, el motor, ¿verdad? Porque bien, pues hay mucha gente que por decir puede estar en coma, pero todos los órganos siguen funcionando, ¿verdad? Entonces el cerebro es muy indispensable, es el más importante y la verdad, como él percibe la realidad y como nosotros lo percibimos, pues sí, como dices tú, nos puede hacer un juego, una jugarreta y lo podemos ver de una manera muy distinta. Es una máquina, es un universo que nunca vamos a entender al 100%, ¿no? Jonathan, ¿algo que quieras agregar por último? Bueno, algo nomás para cerrar este tema. Los sentidos vienen siendo solamente sensores que perciben lo que hay a nuestro alrededor, tanto físico y no físico, y al cerebro es el que lo procesa y eso es lo que vemos como realidad. Pues me pareció muy interesante. Desgraciadamente el tiempo es muy corto y no podemos extendernos un poco más. Sabemos que esto es un tema para mucho más extensible, muy más sensible. Quisiéramos extendernos algo más, quisiéramos explicarles un poco más de lo que tenemos, porque tenemos ideas a lo mejor que no podemos explicar ahorita. Si alguien tiene una duda, por favor, comuníquese en el canal, dejen sus comentarios, pregunten por qué cada quien tiene una idea diferente de lo que estamos hablando. Si alguien quiere saber alguna otra cosa externa a lo que estamos hablando, también déjenlo, es válido. Nosotros tenemos las tareas de estudiarlo. Por favor, inscríbanse al canal, denle like al video y les esperamos aquí la siguiente semana. Jonathan, Pablo, Eduardo, me dio un gusto platicar con ustedes. Esperemos que les haya sido de su agrado. Muchas gracias.